Universidad de Panamá, Centro Regional Universitario de Colón. Asignatura: Relaciones de Panamá con los Estados Unidos de América, parte 2. Dictado por el catedrático José Ángel Martínez Flores. Mi nombre es Wayne Mauricio Burke Flores. Acompañado de Margie Zamudio. Nos complace presentarles la historia de las relaciones entre Panamá y los Estados Unidos, parte 2, según compendio de asignaciones del segundo semestre. Las mismas comprenden el significado histórico del Tratado Ramon Eisenhower, el rechazo y reacciones del Convenio Philos-Hines, antecedentes y repercusiones de este acuerdo, la Operación Soberanía, la siembra de banderas y el 9 de enero. Además de las etapas negociadoras al rechazo de los proyectos de tratados y acuerdos Taft-Kissinger, la declaración de Contadora, Panamá y la Organización de los Países No Alineados, el Tratado de Montería, San José y el Tratado Torrijos-Carter. En la misma secuencia, la historia de Lester Leon Graves, un hecho, sus interpretaciones y la condena en la zona del canal. El origen de la evolución histórica de los Sonians. Las áreas ocupadas por los Estados Unidos en la República de Panamá. Las zonas residenciales, las bases militares y puertos que ocupara el gobierno americano en el territorio de la República de Panamá. Las etapas de la reversión de la zona del canal hacia Panamá desde 1979 hasta el 31 de diciembre de 1999. Hechos que desencadenaron los sucesos del 20 de diciembre de 1989, conocido como causa justa, y la expresión siempre estaremos bajo el paraguas del Pentágono. Pasamos a explicar punto por punto. No sin antes esbozar de manera introductoria que la lucha generacional de Panamá por el control de la zona del canal comenzó con la separación de Panamá de Colombia en el año de 1903. Esto fue seguido por décadas de lucha para el control de la zona, que se encontraba dentro de las fronteras de Panamá. Esta lucha culminó con la firma del Tratado Torrijos-Carter en el año de 1977, que devolvió el control de lo que fuese la zona canalera a Panamá el 31 de diciembre de 1999. En el Tratado Torrijos-Carter, Estados Unidos se comprometió a desplegar una fuerza militar en la zona del canal para garantizar la neutralidad e integridad. El tratado también estableció los principios de la soberanía de Panamá sobre la zona y estableció la política de desarme de la misma. La lucha generacional de Panamá por el control de la zona del canal se ha convertido en un símbolo de la lucha por la libertad y la soberanía. Continuamos con la presentación de nuestro material en manos de la compañera Margie Zamudio. Margie. Muy buenas tardes, profesor José Ángel Martínez Flores. Mi persona, Margie Zamudio, tiene el placer de hablarles como primer punto del rechazo y razones del convenio Philos-Hines. Para comprender las razones de este convenio, el convenio Philos-Hines trataba de que
Estados Unidos, al finalizar la Segunda Guerra Mundial, tenía la obligación de devolver las tierras que se le habían alquilado en el conflicto bélico mundial. El doctor Ricardo J. Alfaro, el día 6 de noviembre de 1945, decía que los sitios de defensa de 1942 debían ser devueltos en septiembre de 1946, o exactamente un año después de haberse firmado el Tratado de Rendición por parte de Japón. El 22 de diciembre, la Asamblea Nacional rechazó por unanimidad el convenio y en 1948 Estados Unidos desmanteló todas las bases excepto las de la zona del canal. Como ya es conocido, la Asamblea Nacional rechazó unánimemente el convenio ante la alegría de miles de personas que concurrieron para presenciar la suerte del Filo-Gines. La moción de rechazo fue suscrita por los siguientes diputados: Brouwer, Ferrari, Arias, Ayala, Silvera, Ramírez, Duque, Arrocha, Grael, Barcillo y Jiménez. El documento decía lo siguiente: impruébase el convenio firmado en esta ciudad el día 10 de los corrientes por los representantes del gobierno de Panamá y de los Estados Unidos, debido a que dicho convenio no está inspirado en el principio de igualdad jurídica de los estados contratantes, ni se sujeta a las normas del derecho internacional y al espíritu del sistema interamericano de defensa. Las razones por el rechazo del convenio: hubieron diversas razones, tanto internas como externas. Algunos analistas y consejeros políticos estadounidenses recomendaron tener paciencia y esperar el momento oportuno para insistir con el gobierno panameño para firmar un nuevo convenio. Otros vieron la necesidad de buscar un nuevo país para construir un canal por dicho lugar, en donde Estados Unidos pudiera defenderlo sin ningún tipo de limitaciones. Como siguiente punto tenemos el significado histórico del Tratado Remond-Eisenhower. El Tratado Remond-Eisenhower fue firmado el 25 de noviembre de 1955, poco más de 20 días después del asesinato del presidente José Antonio Remond Cantero, entre el ministro de Relaciones Exteriores de Panamá, Octavio Fábregas, y el embajador de los Estados Unidos, Selden Chapin. Estados Unidos y Panamá firmaron el Tratado de Mutuo Entendimiento y Cooperación con el documento adicional, el cual fue denominado Memorando de Entendimientos Acordados, mejor conocido como Tratado Remond-Eisenhower. Por este medio de este tratado, nuestra república logró desde entonces y hasta la retirada norteamericana el poder cobrarle impuestos sobre sus ingresos a los empleados panameños de la antigua zona canalera. En teoría, se establecía que los trabajadores panameños tuviesen iguales ingresos y oportunidades con respecto a los de los estadounidenses. Panamá recobró las tierras de lo que se conoce como Punta Paitilla, que están bajo la jurisdicción de Estados Unidos, con lo cual se han enriquecido unos cuantos no muy allegados por ningún lado a los conciudadanos de bajos ingresos de Panamá. El tratado contiene lo siguiente: aumento de la anualidad del canal a 1.930.000 balboas, es decir, a 1,5 millones por encima de la suma que Panamá venía a recibir. Se facultó a Panamá cobrar impuestos sobre la renta a los ciudadanos panameños que fuesen empleados en las zonas del canal, en su mayoría descendientes de los trabajadores antillanos que habían venido a trabajar en la construcción del canal. En el tratado también decía que se darían restricciones de venta en los comisariatos de la zona del canal a solo los ciudadanos estadounidenses, incluyendo a quienes tuviesen doble nacionalidad y que laboraran en la zona del canal, y a ciudadanos panameños que trabajaran y residían en la zona del canal.
De igual manera, el tratado indica la devolución a la República de Panamá de ciertas tierras en las ciudades de Panamá y Colón, hasta entonces ocupadas por los norteamericanos. Se concede al gobierno norteamericano para su uso exclusivo los 19.000 acres de la base aérea de Río Hato como área de entrenamiento militar por un periodo de 15 años prorrogables. Como siguiente punto tenemos los antecedentes y repercusiones de la Operación Soberanía. Siembra de bandera el 9 de enero de 1964. Los estudiantes llegaron a las 1 de la tarde y se percataron de que la bandera de Panamá no había sido izada en la zona del canal. Y de ahí entonces los mejores estudiantes de nota y de mejores calificaciones se dirigen a la Asociación Federada del Instituto Nacional y los sectores radicales estudiantiles para poder conversar con el rector. Los estudiantes se reúnen en diferentes salones y hacen discusiones en cuanto a lo que es cómo ejecutar la lucha para la izada de la bandera. La noche del 9 de enero de 1964, las ciudades de Panamá y Colón no durmieron con motivo de la agresión militar norteamericana contra el pueblo panameño, y sobre todo por las movilizaciones estudiantiles que exigían el respeto a la soberanía nacional. En la presidencia de la República tampoco descansaban los gobernantes, quienes estudiaban la situación creada por la arrogancia del Comando del Sur de Estados Unidos, apostado en la antigua zona del canal, cuyo objetivo era reclamar la presencia de la bandera panameña en el territorio conocido como la zona del canal, una franja de tierra alrededor del canal de Panamá que fue cedido a Estados Unidos a perpetuidad mediante el Tratado Hay-Bunau-Varila en 1903. Este suceso ayudó a la negociación de los tratados Torrijos-Carter. Como cuarto punto tenemos las etapas negociadoras, que consistían en el rechazo de los proyectos de tratados, el acuerdo de Taft-Kissinger, la declaración de Contadora, Panamá y la Organización de los Países No Alineados, el Tratado Monteira y el Tratado San José, y por último el Tratado Torrijos-Carter. El rechazo de los proyectos de tratados se dio en 1967. El 25 de septiembre de 1965 se comenzaron las negociaciones del Tratado Robles-Johnson por los presidentes Marco Robles de Panamá y Lyndon Johnson de Estados Unidos. Suscribieron una declaración para satisfacer las necesidades de ambos países. Este tratado daría gran importancia a la soberanía de Panamá sobre el territorio de la zona del canal, siendo este instrumento su fecha de expiración en una fecha determinada hasta la apertura del canal. Una de las finalidades básicas de este tratado era la de proveer una adecuada integración política, económica y social del territorio. Con este tratado se beneficiarían a los empleados que trabajarían y servirían bien en las instalaciones del canal. La defensa del canal era uno de los puntos importantes en este tratado, estipulándose que las Fuerzas Armadas militares de Estados Unidos se mantendrían de acuerdo con el tratado. Como siguiente punto tenemos las etapas negociadoras, que son las siguientes. Rechazo de los tratados. Después de su correspondiente estudio y discusión por parte de instituciones educativas, organizaciones profesionales, cívicas, sindicales y estudiantiles, especialmente la de la Universidad de Panamá, el Colegio de Abogados, la Federación de Estudiantes y la Asociación de Profesores, rechazaban porque no cumplían con el objetivo fundamental, el cual era eliminar las causas de conflicto entre Panamá y Estados Unidos, derivados de la interpretación antojadiza y unilateral del Tratado de 1903 por parte de Estados Unidos.
El gobierno de Robles se abstuvo de someterle a discusión por parte de la Asamblea Nacional para no repetir la historia de Filo Hines de 1947 y porque su aprobación perjudicaría la campaña política del candidato a la presidencia de la República en las elecciones de mayo de 1968. Causa de rechazo de los tratados: los escasos beneficios que recibía Panamá, no se resolvía la jurisdicción total de la zona del canal, utilizaban un lenguaje confuso y complicado. En los proyectos de tratados existían estipulaciones incompatibles con las normas de la Constitución Nacional. El segundo tema es el acuerdo de Taft-Singer. La declaración de Taft-Singer fue firmada el 7 de febrero de 1974 en la ciudad de Panamá entre Juan Antonio Taft, que era el canciller panameño, y Henry Singer, que era el secretario de Estados Unidos, donde se establecieron principios básicos para el nuevo entendimiento entre ambos países, ya que en años anteriores ambos fueron conflictivos en torno a las negociaciones sobre el Canal de Panamá. Al momento de pactarse la declaración se establecieron 8 puntos fundamentales sobre la base, los cuales fueron: 1. El Tratado de 1903 y sus enmiendas serán abrogados al concentrarse un tratado enteramente nuevo sobre el canal interoceánico. 2. Se eliminará el concepto de perpetuidad. El nuevo tratado relativo al canal de las esclusas tendrá una fecha de terminación fija. La terminación de la jurisdicción de Estados Unidos de América en términos panameños se hará prontamente de acuerdo con los términos especificados en el nuevo tratado. Es el punto número 3. El punto número 4 nos dice: el territorio panameño en el cual se haya situado en el canal será devuelto a la jurisdicción de la República de Panamá. La República de Panamá, en su condición de soberano territorial, confiere a Estados Unidos de América, por la duración del nuevo tratado, sobre el canal interoceánico y conforme se establezca en el documento. El punto número 5 nos dice: la República de Panamá tendrá una participación justa y equitativa en los beneficios derivados de la operación del canal en su territorio. Se reconoce que la posición geográfica de su territorio constituye el principal recurso de la República. Número 6. La República de Panamá participará en la administración del Canal de Panamá conforme con un procedimiento que habrá de ser acordado en el tratado. Número 7. La República de Panamá participará con Estados Unidos en la protección y defensa del canal, de conformidad con lo que se acuerde en el nuevo tratado. Número 8. Estados Unidos de América y la República de Panamá, reconociendo los importantes servicios que el canal interoceánico de Panamá brindó al tráfico marítimo internacional, teniendo en cuenta la posibilidad de que la vía acuática podrá llegar a ser insuficiente para dicho tráfico. Como siguiente tema tenemos la Declaración Contadora de 1975. El día 9 de enero de 1983, los cancilleres de Colombia, México, Panamá y Venezuela se reunieron a la isla de Contadora, en Panamá, con el propósito de impulsar una iniciativa conjunta de paz para el conflicto centroamericano. El grupo Contadora buscó propiciar la distensión bélica en el área, crear condiciones de paz mediante acuerdos que eliminaran el armamentismo y la presencia militar extranjera, e impulsar un proceso de desarrollo económico y social en la región. El 9 de septiembre de 1983, el Grupo Contadora y los 5 países centroamericanos suscribieron un documento de objetivos con 21 puntos, cuyo eje principal era proscribir las bases
y los instructores militares extranjeros, y prohibir el uso de territorio de un país para desestabilizar a otro. Como siguiente punto está Panamá y la Organización de los Países No Alineados. Se reiteró a Panamá su reconocimiento por la explotación y administración eficiente del Canal de Panamá, bajo control panameño, y se le felicitó a la nación por el comienzo de la construcción de un tercer juego de esclusas. Es esta vía estratégica al servicio del comercio y las comunicaciones a escala mundial. La delegación oficial de la República de Panamá estuvo conformada por Rodrigo Chiari, designado como jefe de delegación, en representación del canciller de la República, Roberto Enríquez, y por José Ulises, que era el tercer secretario de la Embajada de Panamá en Egipto, como delegado. El documento final del encuentro ministerial de los no alineados en lo relativo a Panamá precisa en el artículo 372. Los ministros recordaron el firme apoyo y solidaridad ofrecidos por el Movimiento al Pueblo y Gobierno de Panamá en su lucha por recuperar el canal y ejercer una soberanía efectiva sobre ese territorio. Los tratados Monteira. A partir del mediodía, hora de Panamá, el 31 de diciembre de 1999, la República de Panamá otorga a la República de Colombia los siguientes beneficios: el tránsito por el Canal de Panamá de los productos naturales e industriales de Colombia, así como sus correos, libre de todo gravamen o derecho salvo aquellos que en términos de igualdad se apliquen. Los nacionales colombianos que transiten por la ruta interoceánica panameña lo harán libres de imposiciones de peajes, impuestos o contribuciones que no sean aplicadas a los nacionales panameños. El gobierno de la República de Colombia podrá en todo tiempo transportar por el Canal de Panamá sus tropas, sus naves y materiales de guerra sin pagar peaje alguno. El Tratado San José, a partir del mediodía, hora de Panamá, del 31 de diciembre de 1999, la República de Panamá otorga a la República de Costa Rica los siguientes beneficios: el tránsito por el Canal de Panamá de los productos naturales e industriales de Costa Rica, así como sus correos, libre de todo gravamen o derecho salvo de aquellos. Los nacionales costarricenses que transiten por la ruta interoceánica panameña lo harán libre de la imposición de peajes, impuestos o contribuciones que no sean aplicables a los nacionales panameños. El gobierno de la República de Costa Rica podrá en todo tiempo transportar por el Canal de Panamá sus tropas, sus naves y los materiales de defensa, sin pagar peaje alguno. Como último punto, profesor, tenemos la historia de Lester León Graves, un hecho, dos interpretaciones y la condena en la zona del canal. Lester León Graves era un hombre de ascendencia jamaiquina que venía a la ciudad que los norteamericanos habían delimitado meticulosamente en la zona del canal. Lester conoció a una joven soneíta de tez blanca y ojos azules y se enamoró de ella. Y la joven, sin rechazo alguno, se entregó a él por amor. Pero desafortunadamente el padre de la joven los encontró juntos y lo acusó de violación. Lester sabía muy bien que no la había forzado. Lo que se dio entre él y la joven soneíta fue un amor que fue creciendo con los años, mientras ambos jugaban en la residencia canalera. Eran dos niños inocentes iniciándose en los engranajes del amor. Llegó el día del juicio hacia Lester León Graves, donde se declaró culpable, aún sabiendo que no lo era, y aseguró delante del juez por medio de esta frase: ustedes los gringos tienen la sangre fría y nosotros los negros la sangre caliente.
y por eso sus mujeres no buscan a nosotros los hombres, provocando que el juez se molestara y en lugar de condenarlo a 10 años de prisión, lo condenó a 50 años. Mi compañero Mauricio Burke seguirá con el tema origen y evolución histórica del grupo conocido como los Sonians, evolucionados en la zona del canal. Mauricio Burke, continúa. Muchas gracias, Margie, por tu brillante exposición. Nos toca seguir conversando acerca de la zona del canal y los Sonians. La zona del canal tuvo génesis como territorio concedido a perpetuidad por los Estados Unidos de América para efectos de construcción, mantenimiento, funcionamiento y saneamiento del canal de Panamá. Los Estados Unidos actuaba de una manera soberana en el territorio, constituyéndolo en un enclave y actuando como soberano dentro de nuestro país. Los norteamericanos que allí nacieron, crecieron, se desarrollaron, Sonians, a partir de 1925, se definieron a ellos mismos como un grupo humano de colonos norteamericanos que radicaron en la zona del canal. Estos hicieron esta concepción política de su patria, su país fuera de su país, donde arraigaron costumbres y se mantenían distantes de las costumbres panameñas. No practicaban nuestro idioma, no practicaban nuestros bailes, no practicaban nuestras costumbres, cosa que los distanció en gran medida de la identidad nacional. Los Sonians ostentaban supremacía ante los demás grupos étnicos en cuanto a los afroantillanos contratados para la construcción del canal. Se les otorgó la nacionalidad panameña y a sus hijos de igual manera, forzándolos a vivir en otras ciudades terminales. No contaban con los beneficios de las viviendas muy bien acondicionadas y mayormente desarrolladas que las viviendas urbanas en la República de Panamá, en predios de lo que fuese la zona del canal. Al ser destituidos, los afroantillanos debían abandonar las viviendas concedidas, teniendo que trasladarse a puntos en las ciudades terminales, Panamá y Colón, como eran los barrios de Parque Lefebvre, Río Abajo, sectores de Caledonia, Chorrillo y Santana en la ciudad de Panamá, y en la ciudad de Colón en sitios como Rainbow City. La mano de obra calificada Sonian constituía a norteamericanos de distintas profesiones llegados a construir la magna obra, y sus hijos constituyeron el núcleo de la construcción de la obra del canal. Se estima que en el transcurso de 10 años el número de Sonians arribado pudiera oscilar en 5,000 personas, 5,000 americanos, fuerza laboral que debía ser renovada cada 2 o 3 años. El canal francés que antecedió a la obra de Gorgas pudo heredar a los norteamericanos solo un grupo de obreros antillanos y unos cuantos técnicos franceses. Fueron reclutados también durante la construcción del canal 11,000 europeos, según se estima, y entre ellos coincidían italianos, griegos y unos 2,000 hispanos, incluidos 357 panameños. Los aproximadamente 5,000 obreros norteamericanos que participaron en la construcción del canal optaron por quedarse en la zona luego de que se completara su construcción en 1914. Los mismos desarrollaron una mentalidad colonizadora en la franja canalera. Los técnicos norteamericanos encargados de la excavación del canal se consideraban a sí mismos superiores a la raza nativa, a los panameños que aquí residían. Se comparaban con estos sintiéndose superiores al comparar el desarrollo de sus ciudades en su tierra natal, en contraposición a nuestra falta de saneamiento y suciedad de enfermedades, códigos de conducta y una vida menos sacrificada, menos agobiante a la que llevaban en Estados Unidos. Constituyeron los Sonians una comunidad que dependía muy poco de la República de Panamá.
muy poco intercambio de cualquier bien o servicio. Importaban la mayoría de sus bienes, excepto por trabajadores domésticos que ocupaban a la mano de obra local, mucho para empleos de limpieza de las casas, de los patios, esa mano de obra que el potentado cede al doméstico para que le asista en sus quehaceres. Estos optaron no adoptar el idioma ni las costumbres, como mencionábamos ya, y se acreditaron una cuota histórica por la creación de la séptima maravilla del mundo. Era su premio por haber construido el canal de Panamá. Panamá y su identidad pasaba a un tercero o cuarto plano que tampoco era considerado. Su actitud fue prepotente y de absoluto menosprecio a los grupos humanos que participaron en la construcción del canal. Áreas ocupadas por los Estados Unidos en la República de Panamá, esencialmente residenciales, bases militares y puertos. Las fortificaciones permanentes de los Estados Unidos empezaron a construirse pocos años antes de la inauguración del canal en 1914. Los elementos estadounidenses abandonaron su neutralidad voluntaria en 1917. La zona del canal se tornó en beligerante. En 1917, la beligerancia se hizo efectiva con el acto que cerraba el paso del canal a la flota mercante de guerra de Alemania. Una de las primeras fortificaciones que se estableció en Corozal, inicialmente predominaba la caballería y posteriormente llegaron otras unidades. Se estableció una sección de señaleros y un destacamento de seguridad militar igualmente. El Fuerte Amador, que para esa época era el único puesto de guarnición de fuerzas de artillería de costa en el Pacífico y en el cuartel general de las defensas de la bahía de Balboa. Estas dos fortificaciones norteamericanas serían, junto a la de Kobe, las primeras en el sector pacífico de la zona del canal. Kobe fue abierto en 1918 en la entrada oeste del canal en el lado Pacífico. En el sector atlántico se erigieron las fortificaciones de Fuerte Sherman 1912, Fuerte de Lesseps y Fuerte Davis 1919. En la década del 20, el Fuerte Davis se convirtió en la guarnición más numerosa de los campamentos ubicados en la zona del canal. Posteriormente, en 1922, se construyó Fuerte Clayton como una de las fortificaciones de mejor presentación en el ejército de los Estados Unidos en la zona del canal. En base a la antes mencionada cláusula 10 del Tratado General de 1936 y por razón de la Segunda Guerra Mundial, se firmó el 18 de mayo de 1942 un convenio de arrendamiento de sitios de defensa ubicados fuera de la zona del canal, diseminados por todo el territorio nacional. El convenio de arrendamiento de sitios de defensa se fundaba en la existencia real de las condiciones indicadas en la cláusula 10 del Tratado General de 1936. Es importante anotar que ya el 11 de octubre de 1940 el gobierno norteamericano había solicitado la siguiente lista de sitios de defensa a la República de Panamá: 12 campos de aterrizaje y bases auxiliares, 3 de defensa costera, 7 estaciones aéreas de alarma, 46 sitios para proyectos luminosos o lofotes, 2 caminos de tránsito a esos sitios y un sitio para cañones antiaéreos. El 29 de noviembre de 1941 se piden un campo de tiro de bombas en Chorrera, para tiro de bombas y ametralladora en Penonomé y un campo de tiro de ametralladora en Chame. En 1942 se piden, entre otros sitios, Puerto Armuelles, San Blas, Isla Coiba, La Mesa, La Joya de Pacora, Jaque, Pinogama, Ovaldía, Almirante, Isla de las Perlas, Punta Mala y Taboga. A partir del 18 de mayo de 1942, con la plena vigencia del convenio sobre arrendamientos de sitios de defensa, estos proliferan y llegan los norteamericanos a tener arriba de 130 sitios diferentes
por todo el territorio de la República de Panamá, desde el aeropuerto de David hasta Punta Pina y de San Blas hasta Almirante, concentrándose, sin embargo, en la vertiente del Océano Pacífico. El interés norteamericano de mantener fuera de la zona del canal sitios de defensa en 1947 no contaba con fundamento jurídico alguno. Las interpretaciones amañadas para mantener 13 sitios de defensa son confirmadas al observar que a los otros países latinoamericanos que arrendaron a los Estados Unidos sitios de defensa, estos les fueron devueltos el mismo año de 1946, lo que nos pone de manifiesto y resalta a su vez la importancia estratégica del Istmo de Panamá para la fuerza beligerante del Coloso del Norte, Estados Unidos de América. Las etapas de reversión desde 1979 hasta el 31 de diciembre de 1999 de los sitios ocupados por los Estados Unidos de América en el territorio de la República de Panamá. Una vez firmados los tratados Torrijos-Carter, existió la premisa o precepto de que debiese existir una transición en el control del Canal de Panamá, operación y la recuperación de todos los territorios ocupados por mucho tiempo. Ya estructuras de valor determinado en capacidad operativa debían de administrarse de la mejor manera, y la transición, llamada en ese entonces transición, se fue dando de manera sistemática y acordada. Esto se dio de la siguiente forma. El 1 de octubre de 1979, parte de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos en Fuerte Amador. 17 edificios que albergaban el cuartel del ejército en Panamá. 8 viviendas familiares del ejército de los Estados Unidos y la pista de aterrizaje de Albrook, lo que conocemos como Albrook Field, es Albrook Airfield. 20 viviendas del ejército en Altos de Curundú, cerca del aeródromo de Albrook. 20 viviendas en Quarry Heights, que se encontraba a las faldas del Cerro Ancón, en viviendas selectas para administradores de alto perfil del Canal de Panamá. El Hospital Nacional Larga Estancia, antiguamente llamado Hospital de Palo Seco para pacientes con lepra o la enfermedad de Hansen, que constaba de 9 edificios: comedor, almacén, capilla, administración, sala de hospitalización. En 1979 a 1983, varios edificios del área del depósito aéreo de Panamá adyacente al aeródromo de Albrook fueron devueltos. El 1 de octubre de 1984 se continuó con la entrega y todas las barracas y edificios que albergaban al ejército en Fuerte Gulick, hoy conocido como Fuerte Espinar en la costa atlántica de Colón, incluyendo los 10 edificios de la Escuela de las Américas, 67 viviendas en Frankfield, en Colón, 8 viviendas del ejército en Altos de Curundú, revertidos el 1 de octubre de ese año 1983. En el año de 1992, continuando con la entrega de los bienes, las áreas revertidas para oficiales solteros de Altos de Curundú, 13 edificios en diciembre. En 1993, el área de Campo Chagres, cerca del lago Alajuela. En julio, el polígono de Chivo Chivo, excepto el complejo de antenas cerca del Fuerte Clayton en septiembre. En 1994, la reentrega continuó con el complejo médico del Hospital de Cocosolo transferido a la Caja del Seguro Social de Panamá mediante una venta valorada en $1 millón de balboas. El 31 de mayo de ese año hubo la ceremonia de despedida de la 193ª Brigada Libyan de Infantería en Fuerte Clayton el 3 de junio. En 1995
Fuerte Espinar, 140 hectáreas, a donde se devolvieron la galería de bolos, capilla, piscina de 50 metros, estación de gasolina, 560 viviendas familiares, una escuela primaria de 25 aulas. En el Fuerte Davis, también en Colón, se devolvió la estación de gasolina, escuela primaria de 24 aulas, piscinas de 50 metros, teatro, 794 viviendas familiares, campos de golf, gimnasio. En la escuela de Cristóbal, de 25 hectáreas, se devolvió el complejo escolar, campo de béisbol, cancha de tenis, piscina, laboratorios y 24 aulas. En 1996 se devolvió el Teatro de Balboa, Fuerte Amador, con 176 hectáreas en octubre, el complejo de oficinas en Fuerte Amador, el teatro, 370 viviendas, el campo de golf, la gasolinera, la capilla. En 1997 recibimos la finca de tanques de Arraiján en enero, con capacidad de 1.125.000 barriles de combustible con tuberías directas a Rodman y Howard. Los Llanos de Curundú, 74 hectáreas, el 31 de julio de ese año. La galería de bolos, teatro, piscina de 30 metros, gasolinera, 340 viviendas familiares. La base aérea de Albrook, con 311 hectáreas, el 30 de septiembre de ese 1997, en conjunto con la galería de boliche, piscina de 50 metros, la capilla, 795 viviendas familiares, la estafeta de correos, la escuela, hangares para aviones, hospital Gorgas de 11 hectáreas, el 25 de noviembre de ese año, 1997, con capacidad para 100 camas, la morgue y la capilla. En 1998, Quarry Heights, sede del antiguo Comando Sur estadounidense, con 31 hectáreas, el 8 de enero, la oficina postal del lugar, 146 viviendas de Panamá Canal College de 7 hectáreas, capacidad para 2.200 estudiantes, la biblioteca, laboratorio, gimnasio. Y en 1999, Fuerte Clayton, con sus 880 hectáreas, la galería de bolos, capilla, gimnasio, piscina de 50 metros, estación de gasolina, teatro, estación de bomberos, 2 escuelas primarias, estación de policía, 2.421 viviendas familiares. En la base de Howard, de 2.160 hectáreas, el aeropuerto de 2.6 kilómetros de largo, la terminal de pasajeros, la galería de boliche, la capilla, el gimnasio, la piscina de 50 metros, estafeta de correos, estación de bomberos, estación de gasolina, escuela primaria de 31 aulas y 1.185 viviendas familiares. También recuperamos la estación naval de Rodman de 240 hectáreas. En esa se encuentra un puerto de 1.129 metros de espacio libre, el muelle, galería de boliche, estación de gasolina, piscina de 50 metros, gimnasio, capilla, 172 viviendas familiares, barracas de la infantería de marina de 115 hectáreas, campo de golf, 32 viviendas familiares. En Corozal, 130 hectáreas, recibimos el edificio de oficinas, complejo industrial, escuela primaria de 20 aulas, 120 viviendas familiares, Farfán de 330 hectáreas, piscina de 40 metros y 200 viviendas familiares. Existieron algunas bases durante los 2 últimos años de vigencia del Tratado del Canal de Panamá entre 1998 y 1999. Las fuerzas militares estadounidenses se ubicaron en la base aérea de Howard, la estación naval de Rodman, la base de Clayton y Fuerte Covey, ubicadas en el lado Pacífico, y en Fuerte Sherman, en el lado Atlántico, como última presencia militar negociada y últimos enclaves de este tipo en retirarse.
No podemos hablar de las relaciones de los Estados Unidos de América con la República de Panamá sin citar la cronología de los hechos que desencadenaron los sucesos del 20 de diciembre de 1989, cuando Estados Unidos de América invade militarmente el territorio de la República de Panamá. Estos acontecimientos se dieron en los años en que el país estaba controlado por militares, que culminan con la invasión en 1989. Ningún panameño la causó. Durante el régimen militar, primero fue la policía que convirtió sus estamentos de Guardia Nacional a fuerzas de defensa, gobernados o dirigidos por el infame general Manuel Antonio Noriega, quien creó los tristemente famosos batallones de la dignidad y desató una implacable persecución contra todo aquel que se oponía, que en ese entonces lideraba todavía el doctor Arnulfo Arias Madrid, quien se consideraba el legítimo triunfador de las elecciones de 1984. El general Torrijos, en ese entonces, mientras estaba negociando un nuevo tratado con los Estados Unidos, el tratado de 1903, del cual los panameños nos sentimos profundamente ofendidos, un tratado que firmó Philippe Bunau Varilla y que le daba a Estados Unidos la concesión sobre el Canal de Panamá a perpetuidad y el derecho a la construcción de fortificaciones en zonas adyacentes al mismo. Torrijos encontró una buena disposición por parte del presidente Jimmy Carter, de negociar la recuperación del canal. Luego de arduas negociaciones en las cuales Torrijos con gran habilidad pudo conseguir el respaldo a favor de la causa panameña en la palestra internacional, se dan los tratados de 1977 que se denominan Tratados Torrijos-Carter y que daban plena jurisdicción sobre nuestro territorio al ciudadano panameño. A pesar de que el mismo contenía una cláusula que permitía a los Estados Unidos intervenir en nuestro país si estos consideraban que el canal se encontraba en algún tipo de peligro. Se produjeron dos muertes significativas en aquel entonces, la del doctor Arnulfo Arias Madrid y la del general Omar Torrijos, quien había creado un partido político, dio cabida a retorno de asilados políticos, se dio un verano democrático y reactivó a los partidos, también abriendo emisoras cerradas. La muerte repentina de Arnulfo Arias causó gran tristeza en los civilistas. El entierro del doctor Arias fue monstruoso. Tras la muerte del general Torrijos, los militares y el PRD se encontraban desconcertados y sin ningún líder que permitiera un buen candidato para seguir gobernando. Después de varios cambios, queda al mando el general Noriega. De ser un hombre muy sencillo dedicado a su familia, el modesto hogar que tenía detrás de la Universidad de Panamá pasó a convertirse en un ambicioso y sin límite hombre buscando dinero de cualquier forma. Fue un operador de la CIA, Central de Inteligencia Americana, e igualmente se le conoce por ser condenado en la palestra internacional en juzgados americanos por narcotráfico. La invasión a Panamá fue el último acontecimiento de una serie de incidentes vinculados a la relación de Panamá con los Estados Unidos. A raíz de la crisis política de 1987, el régimen militar entró en una crisis interna, lo cual derivó en una crisis política. La invasión de Panamá tenía el único objetivo de sacar al enemigo de la CIA, al enemigo del Estado americano, general Manuel Antonio Noriega, del poder. Entre los antecedentes, la violencia que hubo a lo largo de la historia de la política, 3 golpes de Estado en 1931, 1951 y 1968, además de intervenciones violentas por parte de las Fuerzas Armadas, junto a la incompetencia política de norieguistas y opositores ante los fraudes electorales. Todo esto sirvió de preámbulo para que un militar entrara en desconfianza con el presidente de aquel entonces americano, George Bush, quien prometió devolver la democracia a Panamá y entra a nuestro país para remover al general Manuel Antonio Noriega.
La entrega de Noriega calmó rápidamente a todo el mundo y fue juzgado en tribunales americanos. Toda una invasión, muertes para remover un solo hombre. Luego de culminadas las negociaciones, la firma del Tratado Torrijos-Carter y en plena ceremonia de firma de los tratados, en su discurso de cierre, el general Omar Torrijos cita las famosas palabras: vamos a seguir bajo el paraguas del Pentágono. Tratado de Neutralidad Permanente, el paraguas del Pentágono, mejor conocido. Título que se acomoda a la realidad panameña con sus inviernos lluviosos y sus veranos ardientes. Frase que para advertirnos que los tratados no eran una pieza perfecta, obviamente al tratarse de una negociación, mantenía bajo el paraguas del Pentágono para advertir que había que manejarlo y administrarlo con responsabilidad, o aquella que decía que nos dejaba a 23 kilómetros, o sea, 23 años de la reentrega del canal, del objetivo, en este caso, era para indicar que el camino no sería rectilíneo y en el cumplimiento de lo pactado, o aquella que argumentaba que ese no era el tratado que nos hubiese gustado firmar, pero que fue el que se logró. Frase común de las victorias sin sabor con las negociaciones con los Estados Unidos de América, para señalar que el camino de la negociación se detuvo por ceder a algo. Por ejemplo, cedimos el Tratado de Neutralidad. El Tratado de Neutralidad del Canal, que le aseguraba su participación en los temas de seguridad, defensa y protección del canal, y por último se aprobó el Tratado del Canal de Panamá, fue el tratado que ostenta el gobierno de los Estados Unidos para intervenir cuando así le convenga. El Tratado Torrijos-Carter tuvo un carácter contradictorio, puesto que a la vez que Panamá obtuvo importantes conquistas, sobre todo en materia jurisdiccional, tuvo que ceder en aspectos relativos a la defensa y neutralidad del canal. Entre las conquistas del tratado podemos señalar el fin de la perpetuidad con la firma de un acuerdo con fecha fija de terminación, la eliminación de la situación colonial de la zona del canal con el retorno a la jurisdicción panameña de ese territorio, entrega a Panamá de los puertos de Balboa y Cristóbal adyacentes al canal, participación creciente de Panamá en la administración del canal y aumento de los beneficios directos, 10 millones de dólares anuales fijos y otros 10 millones en caso de haber superávit. En cambio, el gobierno panameño tuvo que conceder la responsabilidad primaria del manejo, mantenimiento, protección y defensa del canal. Además, otra consecuencia muy importante para el país, como lo fue el acuerdo de la democratización de las instituciones políticas que el gobierno de James Carter impuso al general Omar Torrijos como condición para aprobar el tratado. Retomaremos este aspecto, puesto que la firma del Tratado Torrijos-Carter al fin del periodo de la confrontación relativa entre el régimen bonapartista de Torrijos y Estados Unidos respecto al canal y al comienzo de la implementación de una estrategia política para ejecutar de común acuerdo entre ambos la invasión y el uso menos colectivo posible del canal. Pero la vuelta a los cuarteles proclamada por Torrijos fue solo aparente porque los coroneles siguieron manejando los hilos de la política nacional y el cuartel central siguió siendo la sede del poder real. Panamá nunca fue libre y estamos bajo el paraguas del Pentágono a espera de que el yanqui invasor tome la primera oportunidad para tratar de arrebatarnos el canal.